Rapa Nui es un refugio de tortugas marinas en medio del Océano Pacífico. Cuidarlas es nuestra responsabilidad. Soy Rocío Álvarez, soy médico veterinario y doctora en Ecología y Evolución de la Universidad de Chile y soy parte del equipo SMOI de la Universidad Católica del Norte. Trabajamos monitoreando las tortugas desde el 2018. Hemos hecho análisis genéticos para poder determinar el origen de las tortugas y tenemos resultados asombrosos. La tortuga verde, Chelonia midas, tiene dos morfotipos que se diferencian principalmente por su coloración: el morfotipo oscuro o negro y el morfotipo claro o amarillo. En Rapa Nui tenemos ambos morfotipos y es un lugar muy especial porque hay muy pocos lugares en el mundo donde existen estos dos morfotipos alimentándose. La tortuga negra, a través de análisis genéticos, sabemos que viene de reproducirse en Galápagos y a alimentarse a Rapa Nui. El morfotipo amarillo o claro se reproduce y nace en Polinesia Francesa y viene a alimentarse en Rapa Nui. En Rapa Nui, ambos morfotipos pueden estar muchos años alimentándose y desarrollándose, incluso 20 a 30 años antes de que alcancen la adultez y migren a sus zonas de reproducción para aparearse en macho y hembra y para salir a poner huevos las hembras. ¿Cómo llegan las tortugas a Rapa Nui? Las tortugas principalmente tienen movimientos pasivos, es decir, que se mueven a través de las corrientes oceánicas. Muchas veces viajan en grupos y se mueven desde las zonas de reproducción a las zonas de alimentación y viceversa. Las que llegan a Rapa Nui probablemente siguen corrientes desde Galápagos y desde la Polinesia Francesa. La tortuga verde, que incluye estos dos morfotipos, está en peligro de extinción a nivel mundial. Eso implica que hay pocos individuos. Por lo tanto, es importante que podamos proteger sus poblaciones tanto en los hábitats de alimentación como Rapa Nui y en los hábitats de reproducción como en Galápagos y la Polinesia Francesa. La información, tanto generada en el 2018 como este año, la estamos divulgando a la comunidad local acá en Rapa Nui, también a los visitantes, y lo que hacemos es principalmente charlas en las escuelas, seminarios abiertos a la comunidad donde mostramos los resultados de investigaciones pasadas, de tal forma de pasar el contenido científico a un lenguaje menos técnico y que todos puedan entender lo que estamos haciendo como científicos y poder traspasarlo a las comunidades para que puedan tener cuidado y proteger esta especie en peligro de extinción en Rapa Nui.